Bienvenidos hermanos a una nueva lectura bíblica. Como todo fin de semana nos reunimos virtualmente, por supuesto, para leer la Escritura y hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminarlo. Vamos a leer desde el capítulo 16 al capítulo 21, que es el último capítulo de Juan. Y nada más para que sepamos dónde nos quedamos. El capítulo 16, donde nos quedamos la semana pasada, es la última noche del Señor Jesús, es la noche que el Señor fue entregado, la noche que Él fue arrestado para ser puesto en la cruz al día siguiente. Entonces nos encontramos que Jesús está con sus discípulos cenando, la última cena. El Señor lava sus pies, participan del pan y del vino y después van al monte de los olivos y ahí el Señor continúa hablando con ellos. El capítulo 16 los anima y les advierte que van a sufrir persecuciones, pero que no teman porque Jesús es el victorioso. En el capítulo 17 Jesús va a orar por sus discípulos, la oración que es conocida como la oración sacerdotal de Jesús, donde Él ora por sus discípulos, pero no solamente ora por sus discípulos, sino que también por aquellos que creerían por el testimonio de sus discípulos. Es decir, hermanos, usted y yo, Jesús oró por usted, Jesús oró por mí. Así que cuando lleguemos al capítulo 17, hermanos, por favor, quiero que tengan en su mente esto. Jesús está orando por mí. Jesús está orando por mí. Así que, nada, comencemos nuestra lectura. Y antes de comenzar, hermanos, yo le quiero agradecer a todos los que se han conectado semana a semana con fidelidad a leer la Biblia, porque hemos entendido de que la palabra de Dios es lo único que nos puede transformar a la imagen de Cristo y es la única herramienta que el Espíritu Santo utiliza para moldear nuestra vida. Así que nada, gracias por ser fiel y antes de empezar esta lectura me gustaría orar para encomendarnos al Señor. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo que tú nos has regalado para poder reunirnos, Señor, en tu presencia. A pesar de la distancia, tu presencia nos cubre y nos rodea, Señor. Y nosotros sabemos que es por medio del Espíritu que tú has depositado en nosotros, por medio de la fe en Jesús, que nosotros somos capaces de entender tu palabra. Por eso te pido que tu Espíritu esté activo en esta lectura, que nos permita, Señor, conocerte más y Señor, y ser guiados a toda verdad. Padre, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y el campeón de nuestra fe. Amén. Vamos a leer, dice entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 16. Le recuerdo que estoy leyendo yo desde la Nueva Traducción Viviente. Usted puede leer desde la traducción que a usted más le guste. Dice el capítulo 16. Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de las sinagogas y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas ahora para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. No las mencioné antes porque todavía iba a estar un tiempo más con ustedes. Ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia, de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Dentro de poco ya no me verán más, pero tiempo después me verán de nuevo. Algunos de los discípulos se preguntaron unos a otros, ¿a qué se refiere cuando dice, dentro de poco no me verán, pero luego me verán? Y voy al Padre. ¿Qué quiere decir con dentro de poco?
no lo entendemos. Jesús se dio cuenta de que querían preguntarle sobre eso, así que les dijo: ¿se están preguntando qué quise decir? Dije que dentro de poco no me verían más, pero tiempo después volverán a verme. Les digo la verdad, ustedes llorarán y se lamentarán por lo que va a sucederme, pero el mundo se alegrará. Ustedes se lamentarán, pero su dolor se convertirá de pronto en una alegría maravillosa. Será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría, porque ha traído una nueva vida al mundo. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Ese día no necesitarán pedirme nada, les digo la verdad. Le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. He hablado de estos asuntos en lenguaje figurativo, pero pronto dejaré de hablar en sentido figurado y les contaré acerca del Padre con toda claridad. Ese día pedirán en mi nombre. No digo que pediré al Padre de parte de ustedes, ya que el Padre mismo los ama profundamente, porque ustedes me aman a mí y han creído que vine de Dios. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Entonces sus discípulos dijeron: por fin hablas con claridad y no en sentido figurado. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no es necesario que nadie te pregunte nada. Por eso creemos que viniste de Dios. ¿Por fin creen?, preguntó Jesús. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ha llegado, cuando ustedes serán dispersos, cada uno se irá por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí, en el mundo, tendrán muchas pruebas y tristeza. Pero anímense, porque he vencido al mundo. Capítulo 17. Después de decir todas esas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él, a su vez, te dé la gloria a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra, al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste en el mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste, y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como lo predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra, y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también
por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean unos, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Capítulo 18. Después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo traicionó, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa del sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento. Caifás era el que les había dicho a los otros líderes judíos, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote, así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse fuera, junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote habló con la mujer que cuidaba la puerta, y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Adentro, el sumo sacerdote comenzó a interrogar a Jesús acerca de sus seguidores y de lo que les había estado enseñando. Jesús contestó, todos saben lo que enseño. He predicado con frecuencia en las sinagogas y en el templo, donde se reúne el pueblo. No he hablado en secreto. ¿Por qué me haces a mí esas preguntas? Pregúntale a los que me oyeron. Ellos saben lo que dije. Entonces uno de los guardias del templo que estaba cerca le dio una bofetada a Jesús. ¿Esa es la forma de responder al sumo sacerdote?, preguntó. Jesús contestó, si dije algo indebido, debes demostrarlo. Pero si digo la verdad, ¿por qué me pegas? Entonces Anás ató a Jesús y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, volvieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, negó Pedro.
Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, preguntó: ¿no te vi en el huerto de los olivos con Jesús? Y una vez más Pedro lo negó, y enseguida cantó el gallo. El juicio de Jesús ante Caifás terminó cerca del amanecer. De allí lo llevaron a la residencia oficial del gobernador romano. Sus acusadores no entraron porque de haberlo hecho se habrían contaminado y no hubieran podido celebrar la Pascua. Por eso Pilato, el gobernador, salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué cargos tienen contra este hombre? No te lo habríamos entregado si no fuera un criminal, replicaron. Entonces llévenselo y júzguenlo de acuerdo con la ley de ustedes, les dijo Pilato. Solo los romanos tienen derecho a ejecutar a una persona, respondieron los líderes judíos. Con eso se cumplió la predicción de Jesús acerca de la forma en la que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad conocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos: no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Capítulo 19. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. ¡Auch! Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, se burlaban de él mientras lo abofeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo: ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto. Y Pilato dijo: miren, aquí tienen al hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, dijo Pilato. Yo no lo encuentro culpable. Los líderes judíos respondieron: según nuestra ley debe morir porque afirmó que era hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó: ¿de dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo. Entonces Pilato se sentó en el tribunal, en la plataforma llamada El Empedrado, en hebreo Gabata. Ya era el día de preparación para la Pascua, cerca del mediodía, y Pilato dijo al pueblo: miren, aquí tienen a su rey. ¡Llévatelo, llévatelo!, gritaban. ¡Crucifícalo! ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey?, preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Así que se llevaron a Jesús. Él, cargando su propia cruz, fue al sitio llamado lugar de la calavera, en hebreo Gólgota.
Allí lo clavaron en la cruz y también crucificaron a otros 2 con él, uno a cada lado y a Jesús en medio. Pilato colocó un letrero sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. El lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, en latín y en griego para que muchos pudieran verlo. Entonces los principales sacerdotes se opusieron y le dijeron a Pilato: cambia la inscripción, el Rey de los Judíos, por una que diga: el que dijo soy Rey de los Judíos. No, respondió Pilato, lo que escrito, escrito está y así se quedará. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mis vestiduras entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de la preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente, que era el día de descanso, y uno muy especial, porque era la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podrían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: ni uno de sus huesos será quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, y llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untado con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía y la tumba estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Capítulo 20. El domingo por la mañana, temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras.
Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después, cada uno se fue a su casa. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba, se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntaron los ángeles. «Porque se han llevado a mi Señor», contestó ella, «y no sé dónde lo han puesto». Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba allí de pie. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. «Apreciada mujer, ¿por qué lloras?», le preguntó Jesús. «¿A quién buscas?». Ella pensó que era el jardinero y le dijo: «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo». «María», dijo Jesús, y ella giró hacia él y exclamó: «Raboni», que en hebreo significa maestro. «No te aferres a mí», le dijo Jesús, «porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y dile: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes». María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: «He visto al Señor», y les dio el mensaje de Jesús. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los judíos. De pronto, Jesús estaba de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», dijo. Mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo: «La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Entonces sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados». Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: «Hemos visto al Señor», pero él respondió: «No lo creeré a menos de que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado». 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree». «Mi Señor, mi Dios», exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: «Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme». Usted y yo, hermanos, usted y yo somos los que creen sin verle. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Capítulo 21. Más tarde Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: «Me voy a pescar». «Nosotros también vamos», dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: «Amigos, ¿pescaron algo?». «No», contestaron ellos. Entonces él dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «¡Es el Señor!».
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos: pescado a las brasas y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida a mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle: Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver esto contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que Jesús dijo. Él solamente dijo: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro. Y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Amén. Terminamos Juan, hermanos, y estoy con el corazón conmovido. Porque esta última historia del Señor Jesús, demostrando el amor que Él tenía por sus amados discípulos, siempre me toca mucho el corazón. Quiero que examinemos un poco esta historia, porque parte con un grupo de discípulos que ya habían visto al Señor Jesús resucitado, pero por alguna razón se puede percibir en el ambiente y en la lectura, uno puede casi que sentir este ambiente de decepción, de que las cosas no ocurrieron en el fondo como esperábamos. Jesús no vino a conquistar a los romanos, no vino a volar espada, no vino a empezar un ejército y una guerra en contra del imperio. Murió y resucitó, pero parece que no entendían de qué se trataba todo lo que estaba pasando. Vieron a Jesús resucitado, pero ellos tenían otras expectativas. Entonces, vean lo que dice Pedro. Dice: me voy a pescar. Y Pedro acá no está necesariamente diciendo: muchachos, por si acaso, voy a ir a conseguir unos pescaditos para el desayuno. No. Podemos entender por el tono y por el contexto que lo que Pedro está diciendo: gente, ya, se acabó esto del sueño mesiánico. Voy a volver a mi antigua vocación, a mi antiguo trabajo, porque quiero ser bueno para algo. Ya, Jesús resucitó y ahora se va a ir, pero no sé qué va a pasar. Dice: no, yo me voy de nuevo a mi trabajo antiguo, me voy a pescar.
Y los otros discípulos le dijeron, sí, nosotros también vamos. En ese ambiente de decepción y de volver atrás y de no saber qué va a pasar en el futuro, el Señor se encuentra de nuevo con sus discípulos. Y a esto nos referimos cuando decimos que el Señor nos encuentra exactamente donde estamos. El Señor no espera que nosotros estemos en una mejor condición para venir a rescatarnos, sino que el Señor nos rescata en nuestra peor condición. Nos rescata en nuestra incredulidad, nos rescata en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra duda, en medio de nuestra falta de control, nuestra falta de fe. El Señor viene por nosotros a rescatarnos. Los discípulos necesitaban ser rescatados de la peor decisión que podrían haber tomado, volver atrás. Y ahí se los encuentra el Señor. Y vemos que el Señor no se los encuentra y los regaña. No. Más bien es una situación chistosa porque el Señor está en la orilla, ellos están en el mar, y ellos lo ven pero no lo reconocen. Y el Señor les grita, ¡hey! ¿Cómo les fue? Volviendo atrás, ¿cómo les fue? ¿Consiguieron algo? ¿Pescaron algo? Y ellos le dicen, no pescamos nada en toda la noche. Y el Señor le dice, pero ¿por qué no echan la red a la derecha? Y lo hacen y el Señor les llena esa red con pescado. Y obviamente ellos reconocieron que ese milagro ya lo habían visto antes, sabían quién era quien hacía ese milagro, tenía el sello de autenticidad de Jesús, y lo reconocieron. Y cuando lo vieron, el Señor no estaba esperándolos para darles de fajazos ni para regañarlos por su falta de fe. No, el Señor los estaba esperando, con desayuno, con un desayunito rico, como a ellos les gustaba, un pescadito a las brasas con pancito. Si hubiese estado aquí en Costa Rica, el Señor le hubiese estado esperando con un pinto, con huevitos, con tocineta, con pancito, nati, qué rico, ¿cierto? El Señor sabe lo que nos gusta y el Señor les preparó el desayuno, hermano. Y a veces pensamos que el Señor está tan lejano, tan perdido en su universo. Y hermanos, el Señor es un Dios cercano. Aquí vemos como de dónde viene el corazón de las madres, de esas madres que cuidan de nosotros y nos chinean. Porque el Señor lo que está haciendo es chinear a sus discípulos, amarlos. Le dice, vengan a desayunar, mijos, mis polluelos. Es una muestra del amor de Dios, aún en medio de nuestras dudas, aún en medio de nuestras fallas, aún en medio de nuestro pecado, de nuestra falta de fe. El Señor se toma el tiempo de ser amoroso con nosotros, de ser tierno, cuidadoso, de tratarnos con respeto, a pesar de que no lo merecemos. Su gracia es abundante, su gracia es mayor. Y yo quiero, hermanos, que nosotros podamos vivir en esa gracia y disfrutarla, porque está disponible para usted, está disponible para mí. La misma gracia con la que el Señor trató a Pedro, aún después de haberle traicionado, de haberlo negado, el Señor trató a Pedro con amor. Y esa misma gracia está disponible para usted. Así que si usted ha pecado, si usted le ha fallado al Señor, pero usted sabe que usted le pertenece al Señor, quiero que sepa que ahí está el Señor esperándolo para restaurarle, porque Él le ama. Así concluimos el Evangelio de Juan, el Evangelio del discípulo amado. Un Evangelio maravilloso que es digno de ser visitado una y otra vez. Y vea, este es el objetivo de Juan, que creamos que Jesús es el Señor, que Él es el Cristo, porque creyendo en Jesús podemos tener vida eterna. Oremos para terminar. Padre Celestial, muchas gracias por esta instancia que tú nos has regalado de poder leer Juan. Qué maravilloso Evangelio. Te pido, Señor, que las verdades que hemos encontrado acá penetren profundo en nuestro corazón y nos transformen, porque necesitamos, Señor, ser transformados a la imagen de Cristo, conocerte más. Enséñanos a amarte de la forma correcta. Bendito sea Dios. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos la próxima lectura. Que el Señor les bendiga.